Vendaval es un estudio orientado básicamente a la postproducción de vídeo. Este año decidimos dar un pasito más y empezar a hacer algunas retransmisiones en directo. Cuando nos llamaron de la Liga Gallega de Traineras y nos explicaron un poco en qué consistía en las retransmisiones, pues debido a la complejidad que conlleva una retransmisión tan compleja, pues decidimos dedicar una sala entera del estudio en exclusividad a esas retransmisiones. La realización de este tipo de retransmisiones con una cámara inalámbrica en el mar, a 2 kilómetros mar adentro, encima de un catamarán en movimiento buscando traineras que llegan a los 15 nudos, lo ves complicado. Empezamos a buscar opciones que nos permitiesen tener una cámara inalámbrica sin tener que contar con sistemas 12G o de parabólicas, porque era algo que la Liga no se podía costear. Entonces, buscando diferentes opciones, hablamos con la gente de Moncada, que fue los que nos hablaron por primera vez de los Bond, que eran unos equipos de los que no habíamos oído hablar nunca. Los Bond prometían ser un sistema que nos permitiera emitir en mitad del mar, con apenas un segundo de retraso y de manera inalámbrica. Estábamos un poco escépticos con el tema, porque así de primeras no es algo que te creas que pueda suceder. Un sistema inalámbrico que te permita emitir por toda Galicia y por Asturias fue algo que nos sorprendió. La verdad, cuando nos contaron esto éramos muy escépticos, ¿no? Por lo que solicitamos fue hacer una demo. Entonces fue en ese momento cuando se vinieron aquí. Hicimos una pequeña demo con una mochila, sacándola hasta 2,5 kilómetros mar adentro y el sistema funcionó como prometía. Ya teníamos la cámara exterior, solo faltaba pensar en el resto, pero si teníamos una cámara que emitía a 1500 metros de la costa, el resto tendría que ir perfecto. Para hacer una realización óptima de una regata de estas características, calculamos que necesitábamos unas 4 cámaras, ¿no? Entonces nos empezamos a plantear cosas de por qué en vez de tener una cámara inalámbrica no metemos 4 y hacemos toda la realización de forma inalámbrica aquí en Coruña, es decir, tener el estudio en una base fija y solo mandar las cámaras con las mochilas al mar. Cuando nos propusieron realizar desde la unidad con las cámaras en el mar, nos surgieron muchas dudas. ¿Qué pasa si tenemos mala cobertura? ¿Qué bitrate vamos a tener? ¿Y cómo vamos a sincronizar las cámaras? Teníamos que empezar a dar respuesta a todas esas preguntas y la manera de dar respuesta a esas preguntas era básicamente trasteando la mochila. Decidimos establecer los settings 1920 por 1080 a 50 fotogramas, porque es un deporte muy rápido y cuanto más detalle mejor. Dispusimos 4 IMAX para monitorizar los Bond y también como receptores de señal, de forma que desde el estudio teníamos control total sobre los equipos, así evitábamos que los cámaras tuvieran que preocuparse de otra cosa que no fuera grabar. Lo primero que abordamos fue el tema de sincronización entre los equipos, creando poniendo el mismo retardo entre los Bond. Entonces la imagen nos llegaba con 3-4 segundos de retraso y esto, en vez de ser un problema, fue un aliado al final a la hora de realizar. Cuando las cámaras llegaban al campo de regata, realizábamos una prueba de recepción de señal para comprobar si algún Bond necesitaba algún router más. Cada Bond puede llevar hasta 5 routers y nosotros llevábamos 4 con uno de repuesto. Además, teníamos un router de cada compañía telefónica por si teníamos que ampliar la señal. Una vez que teníamos las pruebas de recepción de señal, podríamos ajustar el retraso de los Bond, que normalmente los poníamos a 10 segundos y veíamos que había mucho mar. Contábamos con ese tiempo para saber si fallaba una cámara y avisarnos entre nosotros. Al principio comenzamos con algo de miedo y empezamos emitiendo a 5 megabits por segundo, que es lo máximo que nos permite Facebook. Luego con el tiempo vimos que todo iba bien y subimos a 8 megabits por segundo y al final de todo acabamos emitiendo a 10 megabits por segundo sin ningún problema. Como el core nos permite grabar cada señal de vídeo por separado, podíamos grabar a un bitrate de 10 megabits. Por tanto, si quisiéramos, podríamos realizar un resumen de toda la temporada o un resumen de cada regata a una calidad de vídeo superior respecto a la de emisión. Al principio decidimos mandar a las cámaras grabar en tarjeta, pero como ellos se iban el sábado y volvían el domingo por la tarde-noche, ya habían acabado todas las pruebas del fin de semana, entonces pensar en hacer un resumen o un best-of en caliente era imposible, porque con el material de cámara no se podía hacer. Una vez que teníamos las cámaras en el mar, buscamos una forma para estar comunicados continuamente, así que hicimos un sistema de multiconferencia que era como estar comunicados por un intercom. Y funcionó. Teníamos 4 cámaras sincronizadas grabando, una en el mar y una realización desde el estudio. En todo momento teníamos control sobre el estado de los Bond, si teníamos que reforzar algunos, si alguno se quedaba sin cobertura, sin que los cámaras tuvieran que preocuparse prácticamente de nada.
Cuando desplazas una unidad móvil, pues tienes que ir a los campos como 4 o 5 horas antes de la grabación. Y si tienes que cablear, pues te puedes pasar allí pues, todo el día, ¿no? Y el hecho de utilizar este sistema pues, nos permitió llegar allí a los campos como 1 hora antes. Encendíamos las cámaras, las mochilas, balanceábamos y nada, simplemente era esperar a que empezase la competición. A mí me tocaba estar en las boyas de fuera. Más o menos tardaba 20 minutos en llegar al punto de grabación. Una vez allí, preparaba todo, conectaba el bond, encendía la cámara, conectaba el SDI y hacíamos la prueba con realización. En ese proceso duraba menos de 20 segundos. Todavía quedaban dudas por resolver, ¿no? Como por ejemplo el consumo de cada uno de los bond o la autonomía de los equipos. Los cámaras siempre llevábamos una batería de repuesto por si acaso había algún problema y también alguna tarjeta móvil, pero realmente una batería nos llegaba de sobra para emitir durante todo el fin de semana. Teníamos 2 pruebas semanales, una el sábado y otra el domingo, de unas 2 horas de duración y además un programa después de una media hora. Era mucho tiempo tirando de los bond. En un par de ocasiones cambiamos las cámaras que utilizábamos habitualmente y añadimos una Ursa para tener más rango dinámico. Nos venía muy bien ya que en las boyas de fuera grabábamos a contraluz. Nos sorprendió muchísimo que utilizando una Ursa a 4K vimos que el bond recortaba a 1920-1080. Realizamos un total de 15 pruebas que conformaron la temporada completa y la verdad es que el rendimiento de los equipos fue increíble. Para el año tenemos que conseguir algo mucho más difícil e incorporar las cámaras dentro de las mismas embarcaciones.